estás presentando, y quiero ver si lo pronuncio bien, el filme Tzotzikajatl, El último viento. Me imagino que lo pronuncié mal. Pero, ¿de qué se trata? Platícame de él, de qué se trata y a dónde vas, porque Australia no es el límite. Ya estás del otro lado. ¿A dónde continúas presentando este filme, nuestras culturas? Tengo entendido que se encuentra en idioma náhuatl y que está subtitulado en inglés y en español. Entonces, esto creo que es interesante. ¿En dónde lo podemos ver? ¿En dónde actualmente se está presentando? Recientemente, ahorita, de hecho, mis colegas, el equipo de nuestra casa productora Vironga Films, se está presentando también en un festival de Primeras Naciones en Canadá, y también pues vamos a presentarlo en Estados Unidos en noviembre, y tal vez en otras partes del mundo, ¿no? Que tal vez ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Que en cambio en México, inclusive este filme, ¿no? Habla más que nada sobre el contexto que está pasando. En este caso en particular, esta película está filmada en mi comunidad, ¿no? Porque se estaba perdiendo el náhuatl, pero a través del cine, ¿no? Pudimos como hacer una autocrítica y ver qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces, por varios contextos, se habla también del tema de la discriminación, el tema también de la danza, ¿no? De las tradiciones, porque no solamente se pierde el idioma, sino toda una cosmovisión, toda una sabiduría, ¿no? Que conlleva la medicina también se pierde. Entonces es muy importante que se hable esto, ¿no? Y que se muestre no solamente en espacios como el cine, sino desde las escuelas se tiene que hablar esto y se tiene que empezar a trabajar, porque lo que también se educa de una forma contada, no por nosotros mismos, no por nuestros abuelos en la historia, ¿no? De una forma muy errónea, donde se parece que los pueblos nativos fueron salvajes, eran unos como ignorantes, tontos, ¿no? Entonces, debemos de cambiar porque esa historia está muy mal contada, ¿no? Relativamente, ¿quién la escribió? No la escribimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Ver estas formas, ¿no? De resignificación, ¿no? De esta forma de decir que es el tiempo del florecimiento de nuestros pueblos, ¿no? Estoy de acuerdo, esas historias las escribieron quienes llegaron a no conquistar, quienes llegaron a sabotear, porque no fue como la quieren vender como una conquista. Y hemos tenido esta disputa interesante con España últimamente, pero es que no solamente ha sido España, actualmente todavía manejamos esa narrativa como si fueran salvajes, bien lo dices, y tristemente no es así. Nuestra cultura está llena de maravillas, está llena de, vaya, es un amor, es una conexión con la naturaleza que se ha perdido brutalmente. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos cerrar, David, primero agradeciéndote muchísimo que te encontraras yo sé que los tiempos son interesantes, allá en Australia, aquí en México definitivamente no es la misma hora, pero sí me gustaría que pudiéramos hacer una promoción para que la gente pueda ir, a ver, aquí me están preguntando sobre todo gente de Estados Unidos, nuestros migrantes, en dónde pueden ir a ver el filme, si aquí también me preguntan en México, si en algún momento se va a presentar en México, en dónde se puede ir a ver para que la gente lo conozca y que la gente incluso nos han visto también de Australia y de Canadá. Entonces, ¿en dónde pueden ir? ¿A dónde pueden moverse para verlo, para preservarlo, para presumirlo, para enaltecerlo como mexicanos? Pues nosotros estamos publicando en nuestra página de nuestra casa productora de cine indígena, Vironga Films, eh, también en speaknahuatl.com, que es nuestra escuela de idiomas nativas, speaknahuatl.com, igual no sé, lo puedo escribir, speaknahuatl.com. Igualmente estamos subiendo también información todo, no relativamente relacionado sobre nuestro trabajo, sino también el trabajo de otros hermanos, de otros pueblos nativos, tanto en México y otros pueblos que no precisamente son de México, porque es importante, ¿no? Generar esta alianza, y es como lo que hemos visto, ¿no? Que es necesario, como ahora, ¿no? También tener esta alianza con los pueblos nativos de aquí de Australia. Es muy, muy importante. Sí, ahí pueden ver la información, igual en Vironga Films, en Facebook. Igual ahí tenemos Okay. también, ahí vamos subiendo la información
Sí, igual hay, inclusive hay sí los que quieren tomar clases de náhuatl, quieren aprender, pueden ir a nuestros canales, ¿no? Respectivamente de la escuela o canales personales, igualmente como la tuya, que agradezco, Meme, por el espacio, relativamente. Es muy importante dar a conocer ese tipo de trabajos, no solamente, ¿no? Igual ahí también el pronunciamiento que acaba de pasar, como el tema de desaparición Sí. forzada con nuestros pueblos, ahí con nuestros hermanos de los pueblos nativos de las primeras naciones birráricas, que fue un hecho lamentable, pero pues también es importante a veces visibilizar estas luchas, estas causas que justamente sigue pasando, ¿no? Hablamos de un saqueo mediático hacia nuestros pueblos originarios y siguen pasando en la actualidad, ¿no? Si en Australia igualmente pasaba, todavía en los 70 se le consideraba como parte de la fauna, ¿no? Imaginas, en México se habla como del folclore de los pueblos nativos y mucho orgullo, pero relativamente hablemos desde la realidad, qué es Ujú. lo que está pasando, si son las mismas oportunidades o si relativamente si tú vas en la Ciudad de México, simplemente párate en la Ciudad de México, quienes relativamente nuestros pueblos nativos están en la capital, en el Zócalo, si tú te paras y miras, oye, voy a decir que allá, sí, sí los puedes ver, pero no solamente como esta forma, ¿no? De que se vende al extranjero o al turismo, ¿no? Donde, es el indígena es el que hace ciertas cositas y que hay que ponerlo a vender ahí o darle ese tipo de espacios, pero ¿por qué no tener espacios dignos, no? Ya es momento de también que, que no, que no se tome de esa forma solamente cuando hay eventos, ¿no? Sino también poder hacerlo realidad, ¿no? Que es nuestras tierras, ¿no? Y en nuestras propias tierras es como pareciese que somos las personas extrañas o que no somos de aquí. Entonces tenemos que empezar a aprender a desaprender estas formas. ¿Con qué mensaje te gustaría que la gente se quedara? Que la audiencia que nos está viendo, que es multicultural, que nos está viendo de México, que hay gente que nos ve de América Latina, que nos ve evidentemente de México, de distintos estados. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedaran? A mí me encantaría que pudiéramos dejar algo, dejar algo a quien sea que nos esté escuchando. Mm, que, que hay muchas cosas que puedo decir, pero algo muy puntual es que es el momento, ¿no? Es el momento de que volteemos a mirar, ¿no? Y también, ¿por qué no? En vez de aprender un idioma extranjero, ¿por qué no aprender un idioma nativo, ¿no? Existe no solamente el náhuatl en México, ¿no? Existen 68 pueblos originarios y, y podemos aprender algo de eso, ¿no? Esa sabiduría, porque no solamente que nos aliente cuando necesitamos, como en este caso, ¿no? La medicina de los pueblos, sino hay muchas cosas que se pueden aprender, ¿no? Desde ahí y que se eduquen desde esta forma, ¿no? Entonces es muy importante que nuestra sociedad, como en México, en México se habla, es una palabra en náhuatl, México, ¿sí? Entonces, mínimo tenemos que aprender un idioma, ¿no? Hasta el maya, el tzotzil, el celtal, el tojolabal, eh, el idioma birrárica, el tepehuano. Hay muchas, ¿no? Muchos idiomas y todos esos idiomas todas valen lo mismo, ninguna está encima o debajo de otra, igual así como el español, el inglés, ¿no? Pero relativamente los idiomas también tienen este amplio valor, inclusive el idioma náhuatl es el idioma de las energías sagradas, ¿no? Entonces puedes conectarte con tus ancestros, puedes conectarte con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces es muy diferente, ¿no? Entonces es como el vivir el aquí y el ahora. Entonces, y a veces nos perdemos, ¿no? Porque la educación nos hace ver de una forma muy materialista y de competir con los demás, pero no nos enseña a competir con nosotros mismos. Entonces, y al competir contigo mismo, pues eso también te ayuda a verte contigo mismo, ¿no? Porque somos reflejo y entonces ese reflejo nos hace ver de muchas formas qué es lo que estamos haciendo y nos conlleva a esa conexión con la madre tierra. Entonces es muy importante, ¿no? Que aprender los idiomas nativos, ¿no? Que no solamente como se ha enseñado, que son dialectos. David, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo hasta Australia y a donde sea que vayas. Gracias.
Gracias por enseñarnos, gracias por presumir, gracias por enaltecer nuestra cultura, que cómo nos hace falta aprender de ella. Te mando un abrazo gigante. Tlaxcamati meme maxistocancuali tlen nochimeh tlen tichinitampa tlamahuisoli nohkia timuitasen senpaya uan miak xochiuaualistli pan nojuantin. Tlaxcamati. Muchas gracias. Gracias, que pases una excelente noche, día, no sé lo que sea, pero un abrazo gigante. Kena. Sí, muchas gracias. Me encanta, no, me encanta, y lo digo en serio. Yo sé que esta entrevista le va a gustar mucho a Shoko porque justo con él, le voy a decir una cosa que no se las había contado. Fui a esta exposición que se está dando en la plancha del Zócalo, en donde están todos los que en algún momento o tienen raíz de nuestros pueblos originarios, pueden estar haciendo algún tipo de exposición allá. Y Shoko, cuando me acerco, él me dice, meme, ¿no? Me grita, me ubica, llego y me acerco y todo, y empezamos a platicar. Y nos tomamos un delicioso cacao, déjame le digo, excelente servicio, 5 estrellas, cacao delicioso. Y me regaló 4 granitos de maíz rojo, que representan 1000 cosas. Ya los tengo guardados. Yo le llamé, eso nunca se lo conté, pero le llamé el maíz mágico, porque me platicaba Shoko cómo este maíz lo regalaron a gente en Nuevo León y creció. ¿Quién iba a pensar que en una tierra tan seca como Nuevo León, por ejemplo, se pudiera dar maíz? Bueno, sí se da. Se dio el maíz y justamente me decía que se siembran 4 porque una se da, una se la lleva el pajarito. Entonces, me encanta, me gusta mucho el poder aprender, porque esto es algo que no conozco. Se aprende siempre. Y creo que somos muchos los que compartimos la idea de aprender de nuestros pueblos originales. Ellos ya me explicaron, pueblos originarios, los originales, no indígenas, porque justamente me decían indígena, pues si no somos ignorantes o no somos, ¿de dónde venimos? O sea, ¿por qué el rezago? Si son los originales, así que sí, ya aprendí, me quedo con esa y yo les agradezco mucho. Así que sigan compartiendo, si les gustó esta entrevista, por favor, síganla compartiendo y síganla apoyando. Y si tienen la oportunidad de ir a ver este film, de ir a buscar el documental, vaya, búsquelo, véanlo, porque cómo nos hace falta aprender.